¿Qué pasaría si te dijera que toda la economía mundial funciona con la misma lógica que una estafa? Que cada dólar que ahorras, cada pensión que financias y cada hipoteca que pagas es parte de una estructura que solo puede sobrevivir si más personas se suman debajo, alimentando a los de arriba. No estamos hablando de un fraude oculto en un rincón del sistema financiero. Hablamos del propio sistema. Bienvenidos a Sabiduría Económica, el canal donde desenterramos los secretos del dinero, el poder y la historia. Hoy vamos a explorar una de las verdades más incómodas del mundo moderno. La economía global no colapsa porque funciona exactamente como un esquema piramidal, y el motivo por el que aún no se ha derrumbado es porque los gobiernos, los bancos y las corporaciones siguen alimentándolo. Nuevos créditos, nuevas deudas, nuevas ilusiones. Pero esto no es casualidad, es diseño. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que volver al origen del engaño. El primer esquema piramidal. En 1920, un inmigrante italiano llamado Charles Ponzi prometió rendimientos imposibles. Pagaba a los primeros inversores con el dinero de los nuevos, creando una ilusión de éxito que atraía a más y más gente. Al principio todos ganaban, hasta que la base de la pirámide ya no pudo sostener el peso de las promesas. Miles quedaron en la ruina. Ponzi fue a prisión, pero su método sobrevivió en los cimientos del sistema financiero moderno. Y lo más inquietante, hoy el mundo entero opera con esa misma lógica. Piensa en los sistemas de pensiones públicos. Se basan en la promesa de que las generaciones futuras, los nuevos inversores en la base de la pirámide, pagarán las jubilaciones de los que se retiran hoy. Pero, ¿qué pasa cuando la base se encoge? Cuando hay menos jóvenes trabajando y más jubilados que mantener, el sistema se tambalea. Los gobiernos se ven forzados a endeudarse más, a subir impuestos o a recortar las pensiones prometidas. Es un Ponzi demográfico. Ahora mira el mercado inmobiliario. Los precios suben y suben, no siempre por un valor real, sino por la expectativa de que siempre habrá alguien dispuesto a pagar más mañana. Los bancos crean dinero de la nada para dar hipotecas, inflando una burbuja que depende de que nuevos compradores sigan entrando en el juego. Cuando esa confianza se rompe, como vimos en 2008, la pirámide se desmorona y arrastra a millones de personas. Pero la pieza central de esta ilusión global es la deuda. Los gobiernos de todo el mundo están endeudados a niveles históricos. ¿Y cómo pagan sus deudas antiguas? Emitiendo nueva deuda. Es un ciclo sin fin, donde se paga a los acreedores de ayer con el dinero prestado de los acreedores de hoy. Es el mismo mecanismo de Ponzi. Mover el dinero de los nuevos participantes para satisfacer a los antiguos. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo. Todos los bancos centrales son los arquitectos de este sistema. Cuando la economía se desacelera, no permiten que el ciclo natural siga su curso. En su lugar, imprimen más dinero y bajan las tasas de interés para incentivar más deuda. Crean nuevas burbujas para reemplazar a las que estallaron. Es una adicción a la deuda que mantiene la ilusión de prosperidad, posponiendo el colapso inevitable. ¿Por qué lo hacen? Porque el colapso del sistema significaría el fin del poder tal y como lo conocemos. Significaría admitir que el emperador está desnudo, que la riqueza que creíamos tener era, en gran parte, una ilusión sostenida por la fe y la deuda futura. Entonces, ¿estamos condenados a ver cómo esta pirámide se derrumba sobre nosotros? ¿O hay una salida? La respuesta no es sencilla, pero el primer paso es entender las reglas del juego. Es comprender que el sistema no está roto, sino que está diseñado para funcionar así, beneficiando a quienes están en la cima a expensas de la base. Nos han vendido la idea de que si trabajamos duro, ahorramos y seguimos las reglas, alcanzaremos la seguridad financiera. Pero, ¿qué pasa si las reglas están amañadas? ¿Qué pasa si estamos jugando en un casino donde la casa siempre gana porque puede imprimir más fichas cuando quiera? En la segunda parte de esta serie, profundizaremos en cómo los gobiernos y los bancos centrales manipulan activamente la economía para mantener viva esta ilusión. Veremos cómo la inflación es, en realidad, un impuesto oculto que erosiona tus ahorros para pagar las deudas de otros. Y exploraremos las alternativas que están surgiendo fuera de este sistema centralizado. La historia de Ponzi nos enseña una lección crucial. Toda pirámide, por grande que sea, tiene un límite. Y la nuestra se está acercando peligrosamente a él. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie, El mecanismo invisible. Hoy vamos a levantar el velo sobre cómo se crea realmente el dinero y por qué nuestro sistema económico parece estar atrapado en un ciclo sin fin de crisis y rescates. La verdad es más extraña de lo que imaginas. Vamos a empezar con una idea que puede sonar radical, pero es fundamental.
Los gobiernos no crean riqueza real, crean deuda. Cuando escuchas que un gobierno va a invertir miles de millones en un nuevo programa, ese dinero no sale de un cofre del tesoro, lo piden prestado. Pero, ¿de dónde? No lo piden prestado de los ahorros que ya tienen, sino del futuro. Emiten bonos, que son básicamente promesas de pago, comprometiendo los impuestos que tú y tus hijos pagarán en las próximas décadas. Es como si usaras una tarjeta de crédito sabiendo que la factura la pagarán tus nietos. Ahora, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los bancos comerciales, esos edificios imponentes en cada esquina, tampoco te prestan dinero que realmente exista en sus bóvedas. Operan bajo un sistema conocido como reserva fraccionaria. Suena complicado, pero la idea es simple y a la vez alucinante. Imagina que depositas $1,000 en tu cuenta bancaria. Podrías pensar que ese dinero se queda ahí, seguro y a salvo, esperando a que lo uses. ¿Y qué pasa con los 900 restantes? Se los presta a otra persona. Por ejemplo, a alguien que necesita un préstamo para comprar un coche. En el momento en que el banco aprueba ese préstamo de $900 y lo deposita en la cuenta del prestatario, ¡puf!, acaba de crear $900 nuevos de la nada. No salieron de tu depósito original, porque tus $1,000 siguen apareciendo intactos en tu cuenta. Simplemente se crearon digitalmente con unos cuantos clics en un teclado. Pero la magia no termina ahí. La persona que recibió esos $900 los usa para comprar el coche. El vendedor del coche deposita esos $900 en su propio banco. Y el ciclo se repite. Su banco guarda el 10%, es decir, $90, y presta los 810 restantes. Y así una y otra vez. De tus $1,000 iniciales, el sistema bancario puede acabar creando 10,000, 20,000 o incluso más dinero nuevo, todo a partir de deuda. Todo este sistema es como un gigantesco castillo de naipes, una estructura increíblemente compleja y aparentemente sólida, pero que se sostiene sobre un pilar muy frágil, la confianza. Funciona perfectamente mientras todos creamos en él. Mientras no vayamos todos al mismo tiempo a retirar nuestro dinero. Porque la verdad es que el dinero físico, los billetes y monedas, son solo una diminuta fracción de todo el dinero que existe en el sistema. La gran mayoría son solo números en pantallas de ordenador. ¿Y qué pasa cuando esa confianza se rompe? Cuando un rumor, una mala noticia o el pánico colectivo hacen que la gente corra a los bancos a sacar sus ahorros, el castillo tiembla. Los bancos no tienen el dinero para devolver a todo el mundo, porque lo han prestado multiplicado varias veces. Es entonces cuando vemos las quiebras, las colas en las sucursales, los rescates gubernamentales y las crisis financieras que paralizan al mundo. El sistema, por diseño, es inherentemente inestable. Si crees que esto es algo nuevo o una exageración, solo tienes que mirar la historia del último siglo. El patrón se repite con una regularidad escalofriante. Pensemos en 1929, el famoso crack de la bolsa de Wall Street. La década anterior, los locos años 20, fue una fiesta de crédito fácil y especulación descontrolada. La gente se endeudaba para comprar acciones, creyendo que el mercado solo podía subir. Cuando la burbuja estalló, el pánico se apoderó de todos. La gente corrió a los bancos, que colapsaron uno tras otro, llevándose por delante los ahorros de millones de personas y hundiendo al mundo en la Gran Depresión. Avancemos rápidamente a 2008. ¿Te suena familiar? La crisis de las hipotecas subprime. Los bancos, una vez más, prestaron dinero de forma imprudente a personas que no podían permitírselo. Empaquetaron esas deudas tóxicas en productos financieros complejos y los vendieron por todo el mundo como si fueran inversiones seguras. Cuando los impagos empezaron a multiplicarse, el castillo de naipes volvió a tambalearse. Gigantes financieros como Lehman Brothers cayeron y el sistema entero estuvo al borde del colapso total. Y más recientemente, en 2020, con la llegada de la pandemia, la economía mundial se paralizó. ¿Y cuál fue la respuesta de los gobiernos y los bancos centrales? Una impresión masiva de dinero, la mayor de la historia. Inyectaron billones y billones de dólares, euros y yenes en el sistema para evitar que se derrumbara. En cada una de estas crisis, separadas por décadas pero unidas por la misma lógica, la solución propuesta fue siempre la misma. Más deuda, más dinero creado artificialmente. Lo llaman estímulo cuantitativo, flexibilización monetaria o simplemente estímulo. Pero en realidad es como darle una transfusión de sangre a un paciente que no para de sangrar. Es una medida desesperada para mantener la pirámide en pie un poco más, para posponer el inevitable día del ajuste de cuentas. Cada rescate, cada inyección de liquidez no resuelve el problema de fondo. Solo infla la burbuja aún más.
patea la lata hacia adelante y hace que la próxima crisis sea potencialmente mucho más grande y destructiva. Estamos atrapados en un ciclo en el que la única cura para una resaca de deuda es beber más del mismo alcohol que la causó. Este mecanismo, aunque invisible para la mayoría, afecta cada aspecto de nuestras vidas: el valor de nuestros ahorros, el precio de la vivienda, el coste de la vida y la estabilidad de nuestros empleos. Entenderlo no es ser pesimista, es ser realista. Es el primer paso para poder navegar en este entorno y tomar decisiones financieras más inteligentes para protegerte a ti y a tu familia. En la próxima parte, exploraremos las consecuencias directas de este sistema para ti, para tu poder adquisitivo y cómo la inflación es, en realidad, un impuesto silencioso que erosiona tu riqueza día a día. El esquema que comenzó hace siglos hoy es global. La pirámide financiera ya no se limita a un país o a un continente, abarca el mundo entero. Piensen en esto por un momento. La deuda mundial, la suma de todo lo que los gobiernos, las empresas y las familias deben, ha superado la cifra astronómica de $300 billones. Para que se hagan una idea de la magnitud, es más de 3 veces todo el valor que el planeta entero produce en un año. Es una montaña de deuda que crece y crece, como una sombra que se cierne sobre todos nosotros. Y mientras esta deuda se acumula, nuestros líderes, los gobiernos de todo el mundo, nos siguen vendiendo la misma historia. La promesa de un crecimiento infinito. Nos dicen que la economía siempre irá hacia arriba, que siempre habrá más para todos, que el futuro será más próspero que el presente. Pero hay un problema fundamental con esa promesa, una contradicción que ignoran deliberadamente. Vivimos en un mundo con recursos finitos. No se puede crecer para siempre en un planeta que tiene límites. Es como intentar inflar un globo sin parar. Tarde o temprano explotará. Toda pirámide, por muy grande y sofisticada que sea, necesita una base sólida que la sostenga. Y en esta pirámide económica global, la base somos nosotros. Somos los trabajadores que se levantan cada mañana para producir bienes y servicios. Somos los ahorristas que confían su dinero al sistema, esperando un retorno justo. Somos los contribuyentes que entregan una parte de sus ingresos al Estado, con la esperanza de que se use para el bien común. Nosotros somos el cimiento sobre el que se construye todo este castillo de naipes. Y somos nosotros quienes pagamos el precio de esta ilusión. Lo pagamos con la inflación, ese ladrón silencioso que cada día le roba un poco de valor a nuestro dinero. El billete que tienes en la cartera hoy, mañana comprará menos. Lo pagamos con salarios que, aunque suban en número, en la práctica valen cada vez menos. Nos esforzamos más, trabajamos más horas, pero nuestra capacidad para vivir dignamente se reduce. Lo pagamos con pensiones que no alcanzan, con la promesa de una jubilación tranquila que se desvanece ante la cruda realidad de unos ahorros que se evaporan. Somos el combustible que mantiene la maquinaria en marcha, pero nos estamos quemando en el proceso. Lo más increíble de todo es que este sistema no se sostiene sobre bases económicas sólidas, ni sobre una lógica matemática impecable. Se sostiene sobre algo mucho más frágil y etéreo: nuestra fe. La fe en que el dinero tendrá valor mañana. La fe en que los gobiernos cumplirán sus promesas. La fe en que los bancos cuidarán de nuestros ahorros. La fe en que el sistema, a pesar de sus fallos, seguirá funcionando. Hemos depositado una confianza ciega en una estructura que, si la miramos de cerca, tiene más de acto de creencia que de ciencia exacta. Pero la fe, a diferencia de la deuda, no es infinita, tiene un límite. Y cada nueva crisis que golpea la economía mundial nos muestra las grietas cada vez más profundas de este modelo. Cada vez que el sistema se tambalea, la solución es siempre la misma: más rescates. Se inyecta dinero de la nada para salvar a los bancos y a las grandes corporaciones que se consideran demasiado grandes para caer. ¿Y quién paga esos rescates? Nosotros, los contribuyentes, la base de la pirámide. El resultado es un ciclo vicioso de desigualdad creciente. Cada crisis, cada rescate, no hace más que concentrar aún más la riqueza en la cima de la pirámide. Los ricos se vuelven más ricos, mientras que la clase media se empobrece y lucha por mantenerse a flote. La brecha entre los que tienen todo y los que no tienen casi nada se hace cada vez más grande, más insostenible, más injusta. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Es la regla no escrita del juego. Llegados a este punto, hay que decir la verdad, por muy incómoda que resulte. La economía moderna, en muchos de sus mecanismos, rima peligrosamente con una estafa.
Una estafa perfectamente legal, aceptada y normalizada, pero una estafa al fin y al cabo, un sistema diseñado para transferir riqueza desde la base hacia la cúspide, bajo la apariencia de complejidad financiera y necesidad económica. Nos han convencido de que este es el único sistema posible, el mejor de los mundos, cuando en realidad es un mecanismo que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. La historia es una maestra implacable y nos enseña una lección recurrente. Cuando la confianza en un sistema se quiebra, el colapso no es gradual. No es una decadencia lenta y suave. Es un derrumbe abrupto, repentino y caótico. Pensemos en el Imperio Romano, en la República de Weimar, en tantas otras civilizaciones y sistemas que parecían eternos hasta que, de un día para otro, dejaron de serlo. La confianza es como un cristal. Tarda años en construirse y se rompe en un segundo. Y cuando el cristal de la fe en nuestro sistema financiero se rompa, la caída será vertiginosa. Ante este panorama, sentirse abrumado o impotente es una reacción natural, pero el pánico no es una estrategia. La única salida verdadera, la única forma de protegernos, es dejar de ser participantes pasivos y convertirnos en actores conscientes. La clave está en entender el sistema. No necesitamos ser economistas, pero sí comprender las reglas básicas del juego al que nos obligan a jugar. Hay que educarse, leer, cuestionar la narrativa oficial. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. Hay que construir fuera del sistema. Esto significa desarrollar habilidades que tengan un valor real, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Habilidades que puedas intercambiar, que te hagan útil y necesario. Significa también empezar a pensar en activos reales, tangibles, cosas que no puedan ser devaluadas con la simple impresión de más dinero. Activos que puedas tocar, que mantengan su valor a lo largo del tiempo, más allá de los unos y ceros de una cuenta bancaria digital. La gran ilusión está a punto de llegar a su fin. La música sigue sonando, pero cada vez son más los que se dan cuenta de que la fiesta se acaba. Cuando la pirámide caiga, y caerá, no atrapará a todo el mundo por igual. Quienes hayan pasado estos años construyendo su propia arca, basada en conocimiento, habilidades y activos reales, no solo sobrevivirán al derrumbe, sino que tendrán la oportunidad de construir algo nuevo y mejor sobre las ruinas del viejo sistema. Quienes vean la ilusión a tiempo, serán los únicos que podrán esquivar los escombros. La pregunta no es si la pirámide caerá, sino si estarás preparado cuando ocurra. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este contenido te ha parecido valioso, te invito a darle me gusta, a compartirlo y por supuesto a suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando este espacio de debate. Nos vemos en el próximo video.